En esta ocasión nos encontramos en la oficina del embajador David Nájera Rivas. Muchísimas gracias, David, por abrirnos las puertas para poder platicar un poco contigo. Nos gustaría, si puedes, más o menos un poquito presentarte, quién eres, qué has hecho, cuál es tu carrera diplomática y qué estás haciendo actualmente en el servicio exterior. Sí. Bueno, bienvenidas, antes que nada, bienvenidas y igualmente para el público. Esta es la sede de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano. Es el único ente gremial de miembros del Servicio Exterior. No somos una parte integral de la Secretaría, pero está integrada solo por miembros de carrera del servicio. Y entonces vemos cuestiones que procuren mejores condiciones laborales, prestaciones. Procuramos un espacio de encuentro para los miembros activos y para los jubilados. Gestionamos varias actividades, actividades de presentación de libros, actividades culturales de integrantes de la asociación. Tenemos alguna columna en un periódico, en fin, una serie de actividades que procuran mostrar no solo hacia nosotros, sino hacia el público en general, lo que hace un diplomático mexicano, ¿no? Y que se comprenda un poco mejor la labor profesional que se desarrolla, un poco más allá de la idea común que se podría tener, ¿no? Ese es el propósito. Yo hace un poco más de 2 años que volví de mi última misión en Hungría como embajador. Estuve allá en Hungría, en Bulgaria y en Croacia, en mi última posición en el exterior. Actualmente estoy adscrito aquí en México a la Secretaría de Relaciones Exteriores y bueno, confío que después vendrá, el proceso natural sería después de un tiempo en México volver al exterior, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí o lo que se hace, y tal vez para también conocimiento del público, pues la carrera de un diplomático de carrera, sobre un diplomático profesional, empieza con un examen público de ingreso, en el cual uno compite con cientos y a veces con miles de otros candidatos para un determinado número de plazas, 20, 30, 50 plazas de renovación de miembros del servicio. O sea, la gente termina porque se jubila, algunos fallecen, algunos renuncian. Entonces es un proceso constante de incorporación de nuevos miembros. Entonces esta carrera tiene una estructura jerárquica. Empiezas como agregado diplomático, pasas a tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, consejero, ministro y luego embajador. Y esto es un proceso que lleva pues muchos años, ¿no? 20 años en promedio, tal vez un poquito más para algunos, muy pocos menos para otros, pero ese es como el promedio. Entonces es una carrera de muy largo plazo, y que se desarrolla al interior de la Secretaría, pero en cualquier parte del mundo. O sea, es una carrera relativamente pues cerrada en cuanto al espacio y el número de integrantes, pero en realidad tienes no solo una gran diversidad de destinos en los que puedes ejercer tu carrera, sino de temas. O sea, hay gente que, digamos, estudió abogado, derecho, que estudió relaciones internacionales, o que estudió ciencias políticas, y lo que él quería hacer o ella quería hacer era desarrollarse en el ámbito multilateral, y entonces quería ir a Ginebra o quería ir a Nueva York, y a lo mejor le toca ir a Addis Abeba, donde tiene su sede otros organismos multilaterales. Entonces no es solamente un destino al que tú quieres ir, sino en donde ejerces. Y después de unos años en temas multilaterales, a lo mejor le toca ir a un consulado en Estados Unidos, donde vas a trabajar cuestiones de protección. O luego te mandan a una embajada en Asia y te dicen, te tienes que encargar, porque son pequeñas, te tienes que encargar de medios, de asuntos culturales, y de la relación con la comunidad mexicana. Y de repente tú, que lo que querías era estar negociando acuerdos de largo alcance multilaterales en Ginebra, tienes que ponerte a organizar exposiciones, recibir al artista que está de paso, plantearte un programa cultural anual, complementar los escasos recursos presupuestales con patrocinios o con apoyos, generar vínculos con instituciones locales, y posiblemente tu pasión o tu conocimiento de los temas culturales era bastante relativo, pero un día tienes que enfrentarlo, como podrías enfrentar otros temas que tampoco conoces y que te toca trabajar. Entonces eso hace que esta carrera sea pues muy variable,
¿Tú de formación eres? Administrador de empresas. Administrador de empresas. Administrador de empresas. Okay. Y luego hice una maestría en estudios de Asia y África, que es lo que me acerca a los temas internacionales. Por el desarrollo de mi carrera he tomado diplomados, cursos, y a veces los he impartido yo, sobre temas de seguridad nacional, que no tienen que ver ni con la administración de empresas, ni con los estudios de Asia y África. Exacto. Pero ha sido uno de los ámbitos en los cuales también me he desarrollado, y como tú sabes, otro ha sido justo en cuestión de medios, ¿no? Una relación muy estrecha con los medios. Fui vocero internacional del presidente Zedillo 3 años, enviado por la Secretaría de Relaciones a hacer esa tarea, cuando mi vínculo con los medios era publicar, ¿no? Publicar artículos de opinión, publicar análisis políticos internacionales y cosas así, y de repente estaba yo trabajando directamente con los corresponsales extranjeros aquí, o guiando la gestión de imagen internacional de la presidencia, en un ámbito, pues eso muestra lo variable que puede ser esta carrera, ¿no? Y también, como tú sabes, pues he estado muy involucrado con temas culturales por un interés personal. Fui fotógrafo, ¿no? Ahora soy un aficionado. Yo creo que eres fotógrafo todavía. Aficionado. Expuse, publiqué y cosas así, pero digamos esto fue quedando subyacente a la labor profesional del servicio exterior. Me gustaría que nos platicaras un poco a título personal, ¿no? Que para ti supone ser embajador. Embajador entendido en el sentido, digo, evidentemente del cargo como tal, del rango, ¿no? Como ya nos acabas de decir, es el rango más alto dentro del servicio exterior, pero en su sentido de representación, de ser esta persona que acude a sus distintas misiones como un franco representante del país, en este caso del Estado. ¿Qué ha supuesto para ti? Y ahora, justo que lo estás llevando al campo cultural, ¿qué lugar ha tenido la cultura dentro de tu ejercer como embajador? Mira, tocas un punto muy importante y creo que no del todo comprendido en esta carrera, incluyéndome a mí. O sea, yo tardé en entender que esta tarea de representación, pues en realidad es uno de los pilares fundamentales de la carrera de un diplomático. Como el origen de un diplomático era un enviado de un mandatario, de un jefe de Estado, de un príncipe a su contraparte en otra región, pues era un trato muy aislado. Sí representabas, pero representabas a una persona frente a otra persona. Eso se sigue haciendo, es el acto de presentar tus cartas credenciales. Y vas con una carta que dice: yo, fulano de tal, presidente, estimado amigo, ahí le mando a David para que a lo que se ofrezca, ¿no? Ahí para que me represente dignamente, ¿no? Y el otro dice: pues muchas gracias, mi querido y fino amigo, yo aquí recibo a tu enviado. Esa tarea está ahí, pero, y crecientemente merced a los medios, a la tecnología, etc., la acción y la labor de un diplomático es cada vez más pública, ¿no? Cada vez más conocida. Entonces, resulta que tú eres, pues, el representante de tu país. Lo es más el embajador, sí, pero cualquier otro miembro de la misión es un representante de México. Y es como estar en la escolta los lunes con el saludo de la bandera, pero todos los días. O sea, sí traes impresos los colores patrios porque representas al país en todas circunstancias, incluyendo si cometes algún error o alguna falta de conducta, digamos, ¿no? O sea, sí tienes que volverte mucho más serio de lo que podría ser, porque creer que te invitaron al cumpleaños de la reina porque eres muy simpático, pues sí está bien, pero no fue por eso, porque representas a México. Claro. Podría ser muy antipático y también te invitarían, ¿no? La otra cosa es ya como representas ahí. Entonces, volviendo a una parte más general del concepto, de la idea de representar, es sin duda una de las tareas fundamentales de cualquier diplomático. Y eso lleva a que la percepción pública de un diplomático gire mucho en espacios superficiales, ¿no? Porque fuiste a la inauguración tal, porque fuiste a cortar el listón a tal lado, porque estabas tomando la copa en el brindis de no sé quién, porque fuiste al cumpleaños del mandatario. Entonces sí, se ve una vida social, pero estás ahí pues porque eres el representante del país.
y estás junto a otros representantes de sus países, ¿no? Y estás haciendo una muestra clara ante el gobierno que te recibe, pues de respeto, de solidaridad, ¿no? Vas al lugar del desastre, no vas el mismo día, no vas en persona, pero envías una carta de condolencias, organizas una donación en tu país o una asistencia técnica para ayudar ante el desastre que hubo, ¿no? O sea, hay muchas formas de hacerlo, no solamente estar físicamente ahí, sino cómo transmites. Y lo que transmites es el compromiso de tu país hacia otro, y en donde conjuntas pues esos valores que te hacen cercano o más cercano a otro país. Y puede que lo estés haciendo con un país que no te es cercano, ni físicamente, ni políticamente. Pero lo que tú buscas es establecer espacios de diálogo, ¿no? Y ahí encuentras que la cultura pueda ser un puente, digamos, o sea, una apertura cultural o el conocimiento, de pronto, eso sí, ideológica o políticamente hay disenso, que existan estas otras vías de... Por supuesto, yo creo que la cultura es una de las herramientas fundamentales en la diplomacia, y ahí creo que México tiene una enorme ventaja sobre muchos otros países. No es solo su riqueza cultural, su diversidad cultural, la calidad y cantidad de sus creadores, sino finalmente ha habido políticas públicas al respecto. Y tú lo notas, o sea, México no es el único país sede de la cultura maya, pero no ves la promoción o el recurrir a la riqueza cultural, tanto arqueológica como antropológica, como cultural contemporánea de las comunidades mayas, como lo hace México, aunque no solo haya mayas en México. Por dar un ejemplo, ¿no? Y en ese ejemplo que pones, porque a mí me parece súper interesante destacar, tú has estado, obviamente, con mandatos en distintos países, ¿no? Canadá, en China. Ajá. Y bueno, evidentemente, creo yo que no es lo mismo llevar la cultura de México, por ejemplo, a San Diego, California, o llevar la cultura de México a Laredo o a Texas, o llevar la cultura de México a París, ¿no? En Francia. ¿Cómo haces o cuáles son las bases para poder elegir qué es lo que quieres llevar para allá y para qué? O sea, en ese sentido, creo que es bien importante que nos digas desde la visión de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque sabemos, ¿no? México es un país potencia mundial en cultura, si algo con lo que podemos, lo has mencionado, irnos a todo el mundo es con la cultura, ¿no? Y también hacer acuerdos para que la gente venga, porque también es una manera de promocionar el país a nivel cultural, etcétera, a nivel turístico, etcétera. Pero entonces eso, ¿cómo elegir qué es lo que conviene llevar en este momento a Hungría? ¿O qué conviene llevar a Guangzhou? ¿O qué conviene llevar a Montreal o a diferentes lugares, ¿no? Mira, yo creo que ahí va siendo cada vez más complejo este proceso de promoción. Si piensas en las grandes exposiciones, en las magnas exposiciones, sobre todo que tuvieron como destino Europa, esta primera gran exposición en los 50s en París, que fue como todo un descubrimiento, ¿no? Obviamente ya estamos bastante más allá del descubrimiento, de la riqueza arqueológica, de la diversidad cultural. Eso creo que ya es bastante conocido y sigue siendo, sin embargo, una llave de acceso para abrir puertas. Y siempre hay grandes públicos siguiendo estas grandes exposiciones. Lo que me parece importante de esos procesos es cómo los enriqueces y diriges a hacerlos mucho más amplios e incluyentes, y que no solo sea una gran exposición en el Gran Palais durante el verano, ¿no? Que tenga cientos de miles de visitantes, sino, acabas de mencionar, por ejemplo, ¿cómo impulsas que esto genere un incremento del turismo hacia México? Un turismo que va a descubrir cosas. ¿Cómo amplías, cómo incorporas valores como la cocina, ¿no? Tanto cocina mexicana cocinada en ese país, como hasta como interés de conocimiento de otras partes. Y eso repercute económicamente en la expansión de empresas mexicanas que están procesando alimentos mexicanos y que cada vez exportan más, ¿no? O sea, cada vez encuentras más alimentos
procesados mexicanos en mercados en varias partes del mundo, no solo en Europa o en Estados Unidos, que yo creo que están vinculados con eso, con que sí hay un interés, y este interés por México no vino meramente de un artículo de prensa o de una película, sino es la suma. Y a veces el vehículo, el caballo de Troya, digamos, es esta gran exposición que lleva grandes piezas arqueológicas, ¿no? Y entonces, ¿cómo haces un programa paralelo que lleve al mismo tiempo a esa gran ciudad otras muestras de arte mexicano contemporáneas? Y cómo aprovechas el impulso por lo mexicano para que entonces digan, oye, fíjate que viene un pintor mexicano, pues vamos a verlo porque va a estar interesante, porque fíjate, esto que estoy viendo de México, que tiene tantas cosas y los libros están vendiendo ahí, y lo que encontré, toda la artesanía que encontré en la tienda del museo, pues va a estar interesante a ver qué están haciendo ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo haces un programa paralelo que permita la difusión de tu creación contemporánea? Se ha hecho, creo que hay que hacerlo más sistemáticamente, creo que le llamé Caballo de Troya, pero puede ser cualquier otro título, de cómo hacemos que esta gran presentación abra puertas a muchas otras cosas. Punta de lanza. Buena punta de lanza, exacto. Y en ese sentido, David, me gustaría saber si, digamos, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores existe, digamos, alguna suerte de línea que se trace como política cultural del sexenio, por así decirlo. Tú que además has tu trayectoria impresionante y que has atravesado varios sexenios, si es que esto existe, y de ser así, ¿cuál sería la línea que se ha trazado con este gobierno? O sea, ¿se ha apuntalado en ciertos principios? ¿Hacia dónde va? Por esto que mencionas de la importancia de una sistematización, no es solo aventar, ¿no?, pequeñas semillitas, sino generar algo como mucho más instrumentado que dé pie a esta reacción en cadena, ¿no? Mira, me gustaría ser constructivo. No es tan fácil en el tema de la cultura. Yo creo que podemos trazar una línea de tiempo importante en donde antes de que existiera Conaculta, la fuerza de promoción internacional cultural estaba en la Secretaría de Relaciones. Y eso ha ido disminuyendo. Y esa disminución implica celos, competencia, acceso a presupuestos. Entonces, en buena medida, mucho de lo que hace la Cancillería ha venido a ser cada vez más complementario de otros esfuerzos que vienen de otras instituciones. Ahí es necesario como volver a centrarlo en una distribución, pues no sé si de responsabilidades, pero sí de un plan amplio sobre esta parte. En este sexenio, además, hay dos fenómenos que han afectado profundamente el desarrollo de la promoción cultural. 3. 1, la pandemia. 2, una drástica disminución del presupuesto. Y 3, un cambio tecnológico que está en proceso, no solo para México o para nuestra cultura o nuestra política exterior en materia cultural, sino en términos generales, porque a la vez eso facilita un mayor acceso a la difusión cultural. Entonces, lo que se ha intentado en este sexenio es trasladarnos hacia las plataformas digitales que nos permitan, con una reducción de costos, tener una mayor difusión. Creo que por ahí va el tema. Es interesante porque, bueno, tú sabes que tuve la oportunidad de trabajar en Conaculta justamente, y en el área de cooperación internacional, de pronto veíamos que la figura de relaciones exteriores es una figura muy fuerte y es una figura que significa un gran apoyo para la comunidad artística. Lamentablemente, en ese entonces, no sé cómo esté ahora, parecía un poco inalcanzable. Como que estos apoyos, y ahorita me gustaría que nos hablaras de qué tipo de apoyos ofrece la Secretaría de Relaciones Exteriores a la comunidad artística para que también ésta pueda, de alguna forma, poder llegar a los diferentes destinos y presentar sus trabajos, ¿no? En esos momentos parecía muy difícil, ¿no? Eran como los grandes nombres ya reconocidos, siempre que se les daban esos apoyos o esos estímulos, ¿no? Entonces, creo que sería importante que nos esclarecieras un poco por qué se escoge a determinadas personas de la comunidad artística y no a otras
¿Cómo se hace esta selección? Y digamos, si alguien está oyendo la plática, ¿verdad? Y pertenece a la comunidad artística y dice, oye, a mí me invitaron a exponer en una bienal en no sé qué país, o me invitaron a un festival de las artes en tal lugar. ¿Cómo se pueden acercar a Relaciones Exteriores y qué les puede aportar de apoyo la Secretaría? Mira, esto ha cambiado también por este tema presupuestal que mencionaba. Anteriormente, el artista se acercaba a la Secretaría, hacía una propuesta y esta propuesta iba a dar a un comité. Con frecuencia dependía de sus relaciones, ¿no? Y en otras era totalmente en libre albedrío y el comité decidía si vamos a enviar ya. Y entonces al principio del año, en el proceso de formulación del plan de trabajo de cada embajada, de cada representación, te decían, para Europa tenemos estos ciclos de películas, estas 5 exposiciones itinerantes. Para Asia es esto otro, para América del Norte es esto, para América Latina es esto otro, ¿no? Había un juego en el cual podían participar muchos artistas. Sé que en este sexenio se ha procurado, digamos, no repetir artistas que ya habían ido más de una vez, por ejemplo, ¿no? Y ser más abiertos en esta participación. Pero sigue siendo, uno hace el esfuerzo del artista de acercarse y hacer su propuesta, pero ha habido menos recursos, entonces muchas veces lo que hay es el envío de la obra, ¿no? Pero no va el artista. Entonces el artista quiere ir, tiene que buscar sus recursos para poder ir. Claro, otra fuente de financiamiento, pero exacto, sí existe ese apoyo, al menos en un momento dado, que les apoye, que les lleven la obra o sí. Insisto, yo creo que sí hay una presión presupuestal muy fuerte en este sexenio que ha reducido esta acción notoriamente. Pero la posibilidad está, ¿no? Y yo creo que es un tema que va a volver, que es un asunto de asignación de recursos. Lo importante sería cómo vinculas esto con otras instancias culturales del país y haces una política realmente internacional. Porque a veces puede ser que tú, al estar en el exterior, descubras la existencia de un museo del cual nunca habías oído hablar en México y que tiene una enorme colección etnográfica y que están muy interesados en recibir muestras etnográficas contemporáneas, ¿no? Y entonces, ¿cómo le haces tú que estás hasta allá para hacer llegar la información a México y que en México decidan, sí, vamos a hablar con el museo tal, con tal instancia en antropología, con tal instancia en seguridad de educación pública, lo que sea, para recoger esta? Entonces estamos hablando de burocracias, y eso tiene sus retos también, ¿no? No es solamente un asunto de voluntad. Yo creo que las estructuras están ahí, y no siempre sabemos tocar la puerta exacta, ¿no? Y como mencioné al principio, puede ser que te toque hacerte responsable de los temas culturales cuando no tienes mucha idea. Ese es un tema. Ni del trabajo que hace un creador, ni cómo llega. Es más, a lo mejor no vas ni a museos, no te interesa. O no vas al cine, o no vas a muchas cosas que no están en tu ámbito y de repente... Sí, pues no eres un gestor cultural, ¿no? Exacto. Simplemente. Y fíjate, acá se tocar un punto muy importante. Cada vez que se envía una ronda de agregados culturales que son los cercanos de ese régimen, piensa en todos los enviados al principio de Fox, ¿no? Pues pocos de ellos o de ellas eran gestores culturales. Así es. Podrían haber sido grandes creadores, grandes artistas, escritores, dramaturgos, lo que tú quieras. No sabían cómo encontrar el vínculo de este museo con la oficina que recibe el mensaje en la Secretaría para que ésta busque a su vez, ¿no? Y lograr unir los esfuerzos, que es de lo que se trata. Entonces, yo creo que necesitamos generar diplomáticos que tengan realmente una capacidad de gestión cultural. Creo que tiene que haber una vinculación mucho más estrecha entre las áreas de cultura en la Secretaría y de cooperación científica y técnica, que a veces son gente que tiene muchos años ahí, que saben muy bien su oficio, pero que no conocen a los que están afuera. Y entonces, pues mira, esta es la oferta que tenemos este año. Y no necesariamente escuchan, oye, es que lo que quieren recibir acá es esto. En este país lo que importa es la poesía. Quieren conocer poetas mexicanos. No, pues no hay boletos porque vayan los poetas. O bueno, ya conseguimos un boleto para que vaya un poeta al Festival de Poesía
anual de tal ciudad, ¿no? Pero no hay viáticos. Y entonces, si tienes un titular que dice, pues que se venga a la residencia y aquí lo hospedamos, pues ya la hiciste. Claro. Pero si tienes a otro que dice, no, yo no quiero un extraño aquí. ¿O cómo le haces? Y a nivel secretarías, porque me llama la atención esto que decías, ¿no? Que quizá en algún momento la presencia de un Conaculta estaba un tanto más apoyada por ciertos programas en el ámbito cultural por parte de la Secretaría, o no sé, que digamos, había más presupuesto dedicado a la cultura tanto en una como en otra. En aquel entonces no era Secretaría, era Conaculta, pero hoy, ¿qué tanto dialoga una SEP con una Secretaría de Relaciones Exteriores, justamente como por unir esfuerzos, ¿no? En este ámbito que encuentro yo tan crucial y que va de la mano de esta quizá de pronto falta de preparación del personal diplomático frente a temas concretos de la gestión de la cultura en el extranjero? Mira, creo que en donde ha habido un buen diálogo y desarrollo de ideas ha sido nuevamente en las posibilidades digitales, ¿no? Porque tienen un costo mucho más accesible y esa parte puede funcionar más fácilmente. Me temo que estemos en una etapa en la cual muchas de estas cosas suceden más por voluntad que por una planeación. Vemos una gestión internacional muy discreta en términos generales, no solo culturales, y la ausencia de otras instancias como podría haber sido ProMéxico, el Consejo de Promoción Turística, o la propia gestión internacional en su momento de Conaculta, pues no están hoy presentes. Entonces, por ejemplo, recuerdo en Gran Bretaña es una exposición sobre los mayas que se llevó a Liverpool, financiada por Conaculta, negociada por Conaculta, con sus contrapartes británicas, con sus patrocinadores. Poco más que el listón teníamos que ver, pero nos permitió, ¿no?, generar un programa paralelo de conferencias y conseguir los recursos para poder llevar conferencistas no solo especializados en los mayas o en los mayas antiguos, sino en otras manifestaciones contemporáneas, poder generar que en la apertura hubiera una presentación de cocina mexicana en un enorme banquete cofinanciado. Obtuvimos recursos de los anfitriones para pagar esto, no le costó, digamos, pero entonces tuvimos gente de muy alto nivel presentes en esta comida que descubrieron la cocina mexicana y que se convirtieron en voceros informales de lo mexicano, ¿no? Que generarán opiniones más favorables a México, más enteradas, más informadas. Entonces, ¿cómo haces esto que no sea resultado de una voluntad circunstancial, sino más planeado? Entonces, ¿cómo hacer que el vehículo de promoción internacional vaya armado con todas estas cosas, traiga todas las banderas necesarias, ¿no? ¿Cómo hacer, David? ¿Cómo hacer? Esa Pues, es la pregunta. ¿Cómo hacer? Mira, es un tema de coordinación, y, por ejemplo, en este sexenio, bueno, a partir del sexenio anterior, porque con los temblores del 17, me tocó gestionar con Hungría asistencia técnica. Y la asistencia de emergencia no fue posible, pero tanto el embajador, Iván, que estaba acá, como yo, mantuvimos el interés y la presión, porque hubo una respuesta inicial húngara favorable, de decir, sí, vamos a ayudar, pero con esto que nos están pidiendo ahorita no podemos porque estamos comprometidos acá, etc. Pero logramos generar que ese interés inicial, que es un interés político, Claro, ¿no?, de acercamiento entre los países, eso es lo que está atrás, ¿no?, se mantuviese. Y entonces lo que hicimos fue, digamos, yo trabajar manteniendo el interés y el embajador húngaro aquí identificando proyectos. Y entonces, entre las cosas iniciales, pues fueron los daños a conventos, iglesias, ¿no?, que abundaron en ese tema. Y se pudo identificar que había una capacidad técnica para antigüedades importante en Hungría, sobre todo un trabajo técnico de escaneo de construcciones que permitan la reconstrucción sin perder la construcción, sin el desmoronamiento de la misma. Entonces, hacia el fin de ese año, para diciembre, enero,
ya enero del 18, y ya había venido una primera misión húngara, ¿no? Y bueno, el templo el exconvento de Tepoztlán, vino el canciller húngaro hace 2 meses a entregar, o sea, a declarar formalmente terminado su trabajo. Y unos meses antes había venido un subsecretario o el ministro de Cultura, no recuerdo quién vino de Hungría, a entregar los vitrales y trabajos en la iglesia, en una iglesia que está aquí en la colonia Juárez, que fue la iglesia de la colonia húngara en 1900. ¿No? Esa colonia húngara se fue dispersando, integrando y se movieron de Juárez, pero ahí está la iglesia de la colonia Juárez, cuyos vitrales fueron restaurados por los húngaros. Hungría es un país mucho más pequeño en todos los sentidos que México, y le puso dinero a esto, pues seguramente con un interés también de acercamiento político. Entonces tomas las herramientas culturales para acercarte a otro país. Y esto fue el resultado del interés que ellos tuvieron y de que algunos funcionarios tuviéramos la posibilidad de vincular los canales. Pero esto se hizo, aunque había empezado vía relaciones, todo esto, por eso esta larga charla, pasó a la Secretaría de Cultura. Entonces toda la gestión final fue de la Secretaría de Cultura, y ahí desconozco cómo se dio, pero sí fue la Secretaría de Frausto la que recibió, digamos, formalmente al canciller húngaro en Tepoztlán, y sí fue un tema al final gestionado, más bien por la Secretaría de Cultura, mediante un acuerdo que firmaron, como en enero, febrero o abril del 2019, ya en esta administración, en otra visita del canciller húngaro, que digamos, eso sí fue hasta donde acompañamos, pero ya fue un acuerdo que se decidió entre Cultura. Un dato que está ahí, que es esta constante mención a la falta de presupuesto, ¿no? Es decir, se ha vuelto ya, pues, la frase más esperada, ¿no? No, es que no hay presupuesto, no hay presupuesto. Tú la has mencionado un par de veces, y tu perspectiva, digamos, ¿qué sería para ti importante, o qué está pasando con esta reducción presupuestaria, no solamente en el ámbito cultural, que es el que a nosotros en lo personal nos atañe, pero más allá, pasando de una lógica de papá gobierno, quizá a la que veníamos acostumbradas y acostumbrados los mexicanos, pero esta reducción en ese sentido, ¿hacia dónde va, o tu proyección, quizá a un corto plazo? Mira, podemos ver cómo decisiones en este gobierno de cerrar algunas agencias de promoción internacional, muy comentadas en su momento, dieron pie, uno, a esfuerzos del sector privado, en otros, sobre todo en el plano hotelero, en el plano turístico, otro a áreas municipales o áreas estatales para promover para pasar de la proyección federal a la proyección regional de las capacidades de atracción de inversión y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un paso importante que también hay que dar. Hablé de lo exitoso que ha sido, digamos, la política cultural mexicana internacional. Este gran vehículo alrededor de las grandes muestras artísticas. Creo que hay que dar un paso más adelante. No solo es enriquecerlas, como he ejemplificado con varias cosas a lo largo de esta charla, sino cómo hacer que otros actores participen. Porque, por ejemplo, Reina, cuando mencionabas de los artistas que buscan y que entonces tratan de repente tenías al mismo artista todo el tiempo. Entonces tampoco se vale eso, porque él ya conocía el camino, ¿no? Sí, sí. O las mismas películas en los mismos ciclos. Bueno, ¿a qué horas vamos a tener otros? Entonces yo creo que necesitamos, uno, que el creador sea mucho más propositivo. Y yo he tenido varias muestras en el exterior en donde el creador me confió su obra gráfica, que es la más fácil, ¿no? Y la llevé, y allá la enmarcamos, y allá la mostramos, y la pasamos en 5 o 6 lugares o ciudades distintas. Y luego se terminó todo, lo volví a enrollar, lo metí en su tubo de plástico, y me lo traje cuando vine a alguna cosa y se lo volví a entregar al artista. Está bien, pero eso no es lo serio, eso tampoco es profesional, esos son paliativos. ¿Cómo transformamos, por ejemplo, toda esta riqueza ahora digital que podemos proyectar? ¿Cómo la integramos a otros productos? ¿Cómo generamos más publicaciones? Y creo que necesitamos que los creadores sean
más autónomos, más propositivos, ¿no? Menos la idea de papá gobierno. Vuelvo a insistir, si tienes tú un agregado cultural que no es el más ducho gestor cultural, tienes que enseñarle, y a veces son los creadores los que te pueden enseñar. Y entonces, oiga, señor embajador, señor agregado cultural, le escribo pues aquí desde Mixquic, ¿no? Porque yo soy un trabajador de lo cultural que produce tales cosas, y sé que hay una galería, ¿no?, en el norte de Inglaterra que se especializa en este tipo de puntos. Usted me puede presentar, me puede hacer el vínculo, ¿no? Cosas así. Y va rompiendo poco a poco los cánones establecidos del papá gobierno, ¿no? Entonces yo creo que esa parte sería importante. Creo que las cosas se van a ir. Es decir, necesitamos que los diversos actores culturales sean más participativos y propositivos, ¿no? Y esa será una presión constructiva al propio gobierno de consolidar políticas culturales pues más encaminadas, pues hacer que las empresas mexicanas que se benefician de vender cosas enlatadas le paguen al artista para que vaya, ¿no? Le paguen al chef para que vaya a hacer las presentaciones. O sea, necesitamos que el sector privado no solo se involucre. Sí, claro. Exacto. Sí. Pues David, te agradecemos enormemente. Creo que, como bien lo decía Adriana, nos podríamos quedar aquí eternamente. Sabemos que tienes una agenda muy ocupada y agradecemos el espacio y el tiempo. Creo que sí es importante para quien quiera que esté del otro lado y que pueda escuchar un poco esto, conocer cuáles son los esfuerzos desde esta instancia, y sobre todo porque nos parece importante también tratar de resaltar lo que pasa en México en otros lugares, ¿no? Y también abrevar de lo que pasa en otros lugares. Creo que eso enriquece la comunidad artística. Entonces, verdaderamente, Antidogma te agradece muchísimo el habernos concedido esta entrevista. Agradecemos también a Antonio Morales, que está detrás de cámaras y que va a ser el mago que haga este video realidad. Y bueno, pues sin más, David, muchísimas gracias, de verdad. Ojalá que pronto tengamos una mejor estructura y una mejor armonía entre todas estas instancias. Gracias a ustedes, bienvenidas, y con lo que empezamos hablando de la representación, pues sin duda que la cultura es una de las herramientas fundamentales de la representación internacional, de la presencia internacional de México. Tenemos una gran riqueza, un camino avanzado, importante, y creo que una suma de participaciones puede hacerla todavía más variada, más importante. Yo animaría a los creadores de todas las disciplinas a pensar internacionalmente, y no necesariamente a través de una embajada, no, pensar internacionalmente, publicar afuera, publicar en otros idiomas, acercarse a ferias, ¿no? En fin, no está fácil, pero creo que si no logramos introducir fuerzas autónomas al Estado en la proyección de la promoción cultural, pues nuestro modelo se va agotando, claro, se va repitiendo, ¿no? Necesitamos abrirlo. Y ahí, sobre lo diplomático, menciono, hay muchas cosas que yo y mis colegas no sabemos, pero si nos dicen qué, si nos dicen con quién, vamos y lo buscamos. Para eso estamos afuera, para eso nos gastamos un presupuesto en tener un grupo de embajadas en el exterior, ¿no? Para ir a tocar las puertas, ¿no? Y lo digital es importante, pero no suple, claro, del todo el contacto personal que te permite ser el disparador de iniciativas, ¿no? Sí. Pues nada, sí, con esa idea nos quedamos, y de nueva cuenta agradecemos. Gracias.